que tenemos que dejar que nuestro corazón sea tratado por Dios. Tenemos que dejar que Dios trate con nuestro corazón. Venimos con nuestro corazón roto, hecho pedazos. ¿Sí? Algunos puede ser que tenga un poquito menos de daño que otro. Otro que a lo mejor está así como este quebrado, está entero pero está quebrado. Hay otro que está todo esparramado en el piso, todo ni parece corazón. Pero tenemos que dejar que Dios trate nuestro corazón. Entonces ese es el punto de que dice cirugía del corazón. Entonces, tenemos que dejar que Dios haga la cirugía. Entonces acá llegamos al punto de cirugía del corazón. Así como el cardiólogo analiza primero qué hay en el corazón que no le permite funcionar correctamente, el Espíritu Santo te invita a esta cirugía para una sanidad integral en tu vida. ¿Qué haces? ¿Vas a aceptar? ¿Sí? Cuando hay una enfermedad, lo primero que el doctor hace que es análisis. Uno quiere que te dé la medicina y que ya te sane. Que te diga, anda, compra esta pastilla, toma, qué sé yo, este medicamento acá, y bueno, ya está, toma, y van a ir, verme la otra semana, y vos ya que estás sano ni te va más. ¿Viste? Pero no es así. Inclusive más aún si es el corazón. ¿Viste? Inclusive si la enfermedad es en cualquier otro lugar y se necesita operar, el corazón igual tiene que ver, porque no te van a operar si estás mal del corazón, porque puede llegar a morir. ¿Entendés? El corazón tiene, pues si te van a abrir qué sé yo, te van a hacer operar el hígado, te van a operar de qué sé de otro lugar, tienen que constatar a ver cómo anda el corazón. El corazón tiene que funcionar, porque ese se llega a detener y chao. Se te puede detener cualquier otra cosa, deja de funcionar tu riñón, pues, te ponen una máquina, tu hígado, cualquier otro, te puede cortar una pierna, igual sigue viviendo. Pero si se llega a detener tu corazón, chao. O mano, y yo. Y entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? Ídolos del corazón, dice. Entonces tenemos que ver acá algunas cosas que se pueden llegar a ver en el corazón, las cuales hay que quitar. Entonces examinamos el corazón. Los ídolos del corazón que ocupan el lugar, o sea, el lugar de Dios que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo primero? Si yo digo, hacemos una lista de prioridades en nuestra vida y tener que ponerle ahí 1, 2, 3, 4, del 1 al 10, ¿a cuál escribirían el primero? ¿A cuál escribirían el segundo? ¿Cuál es lo primero para vos? ¿Cuál es lo primero? Prioridad. Yo, por ejemplo, yo digo que no en el corazón en este sentido, sino en mi mente. En mi mente. Que prioriza o que le da valor yo en mi mente. Por ejemplo, cuando me voy a dormir y yo sé que me tengo que levantar para determinadas cosas. Entonces yo ya en mi mente ya le prioricé, tengo que levantar. Por ejemplo, decir, bueno, que tengo que llevar a los chicos a la escuela. 6:30 me tengo que levantar. Y ya parece que se programa mi mente. ¿Viste? Y suena, ya me desperté y ya le apago, ¿viste? Y ya me voy a despertarle a Francis. ¿Sí? Pero después otro día que no hay escuela, va a sonar a las 6:30, va a sonar a las 6:40, va a sonar y yo no me voy a levantar, porque voy a decir que no hay importancia, no hay prioridad en mi vida, digamos, ¿para qué me voy a levantar? La apago, 7:45, no, 6:45, vuelve a sonar. Las 7 vuelve a sonar, la apago. Inclusive yo a veces digo, me voy a levantar temprano. No tengo que ir a la escuela, no tengo que llevarla a la escuela. Pero igual yo digo, me voy a levantar temprano. Y es como que no hay en mi mente una prioridad de decir, bueno, sí, nada pesa. Y sigo nomás, ¿viste? Me levanté tarde, digo, pero en las cosas de Dios también es así, digamos, si en nuestra mente, en nuestro corazón no logra tomar la prioridad en nuestra vida, Dios, entonces vamos a saber que tenemos que hacer algo para Dios, vamos a saber que tenemos que consagrarnos, vamos a saber que tenemos que orar y tenemos que hacer cosas, pero no llega a tomar esa prioridad en nuestra vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que haya una prioridad en nuestra vida, que sea Dios esa prioridad, ¿sí? Y entonces si Dios está como prioridad en nuestra vida, entonces no nos va a costar, no nos va a costar. Si la prioridad de nuestra vida es Dios, no nos va a costar levantarnos a orar, no te va a costar leer la Biblia,
no te va a costar hacer la voluntad de Dios porque Dios es tu prioridad. No te estás, como decir, portando bien o haciendo bien las cosas o no pecando porque te están controlando y te están mirando. No, porque tu prioridad es Dios. Vos le querés agradar a Dios. ¿Sí? Cuando uno le quiere agradar a Dios, es como cuando vos te empezás cuando eras soltero, vamos a decir, acá, ¿sí? Querés coquetearle a alguien, ¿sí? Ya sea mujer o varón, y quiere hacer, no se le quiere agradar al otro, le quiere caer bien. Se mete un poco de perfume, se baña también. Sí, a los adolescentes, jóvenes por ahí, como que le tienen que pelear para que se vayan a bañar. Pero cuando se enamora de cómo se van a bañar y se dan la chapa de los perfumes y todo, no le tienen que decir nada. Sí, no, y si no, tiene que pelear para que haga eso. Pero no, porque quiere agradarle a ese amor. Entonces, si nosotros llegamos a eso con Dios, entonces no nos va a costar hacer las cosas, no nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no está, si hay otras cosas en nuestro corazón que ocupan el lugar de Dios, es que tenemos que desalojarlo o correrlo del primer lugar, por lo menos. Entonces dice, ¿qué puede ser? El trabajo. Sí, ídolos del corazón. No es que estoy diciendo que no tenga que trabajar, solo que estoy diciendo que el trabajo es más importante que Dios. Eso es una idolatría, ¿sí? Entonces, uno puede trabajar. De hecho, yo conocí al Señor antes de entrar a la policía, por ejemplo, que yo trabajé 30 años. Yo siempre le serví a Dios. Y los horarios eran difíciles porque yo tenía que trabajar así como un día sí, un día no puede decir, bueno, el miércoles voy a hacer tal cosa, porque vos tenés que calcular a ver si el miércoles trabajaba o no, a ver si el miércoles entré a la noche o salí, entrá o salí, si vas a poder o no a determinado horario. Entonces tenía que vivir con el almanaque calculando. Pero yo siempre me las ingenié y siempre le serví a Dios. Siempre lo que más que pude, yo estuve ahí. Por ejemplo, estuve como discípulo del pastor Lema por 10 años. Y así un día no, yo siempre estaba. Yo buscaba la manera, no es que se estaba todos los lados, porque hay días que sí, que trabajaba. Viste que, por ejemplo, si en los 17 horas creo que era los discipulados, 17, 18. Y si yo entraba a las 19, yo hasta las 18:30 estaba. Y ahí salí del trabajo. Lo que no podía estar es cuando salía a las 19, porque cuando yo salía ya terminaba. Pero los otros días, todos los días podía estar. Pero yo podía encontrar una excusa de decir no, porque sí, porque no, porque salgo y estoy cansado, no, porque entro y yo quería y me hacía el lugar y me hacía el tiempo, y yo estaba concientizado que ahí yo tenía que estar, y yo estaba ahí porque yo quería, ¿sí? Y yo me esforzaba porque yo quería estar ahí, yo quería ser discípulo, yo quería ser ahí uno de los 12, y de hecho yo entré como uno de los 23, 24, que era el último, ¿viste? Después fui ahí, fue como jalando con él, ¿qué dice? Estaba entre, qué sé yo, entre los 3, entre los 5, primero, digamos. Lo que yo estaba siempre, yo quería estar ahí. ¿Sí? Yo estaba en la reunión de oración, ahí estaba. En las reuniones de culto, casi todos los cultos yo estaba. Yo iba a mi casa y me cambiaba y ahí ya estaba. Salía de mi casa y pasaba por ahí y venía a trabajar. Porque yo quería estar. O sea, para mí era una prioridad. Lo logré meter como una prioridad en mi vida. ¿Sí? En este caso, no era solamente Dios, sino era el ministerio. Y bueno, pues bueno, yo Dios es mi prioridad, pero después ya tenía que agregar el ministerio. Entonces yo para mí quería estar en ese ministerio, quería estar en ese lugar. Entonces, yo trabajaba. El trabajo también era importante porque obviamente el trabajo me da de comer. Nos da de comer el trabajo. Tratamos de cumplir, tenemos que hacerlo bien, lo que hagamos y a lo que nos dedicamos, porque también ahí somos testimonios y Dios puede abrirnos puertas para hablarle a alguien, para predicarle a alguien, porque no es que en la iglesia no tenemos que tener ministerio, es en todo el ministerio, en todos lados, en la vida, eso somos nosotros, ¿sí? Entonces uno tiene que darle esa prioridad a Dios, tiene que darle a cada cosa la importancia de vida y a cada cosa el lugar que corresponde, ¿sí? Y entonces tratar de lograr que Dios sea nuestra prioridad, que Dios está ahí.
Porque cuando logramos concientizarnos de eso, entonces a vos no te va a costar y no te va a cansar. No es decir, oh, estoy cansado, no, vos estás concientizado. Como cuando, por ejemplo, pasaba conmigo y con otros también pasaba. Por ejemplo, dice, bueno, el trabajo es 7 a 19. A las 19 era tu horario de salida. Pero a las 18, ponele, salía una orden de que había que quedarse hasta las 22. ¿Sí? 19, 20, 21, 22. Esas 3 horas parece que eran más largas que las otras 12 horas. Porque ya estabas programado que hasta las 19 no vas a trabajar y te decían, no, hay que quedarse hasta las... Y a lo mejor no es porque te estabas tan cansado, sino porque acá es la mente. Estás programado. Entonces tenemos que programarnos. Y después dice el número 2, que puede ser también que ocupe el lugar, dice el dinero y la seguridad financiera. ¿Sí? Que también es importante. Que le tenemos que dar la importancia de vida en nuestra vida y en nuestra familia. Porque el dinero es importante. Necesitamos plata, necesitamos dinero, necesitamos trabajar, necesitamos dinero. Pero también tenemos que cuidarnos de que no sea más importante que Dios. Más importante es lo que tenemos que hacer para Dios. Está ahí, pero entonces tenemos que correrle un poquito para atrás, darle la importancia, pero el número 3, las relaciones. Y ahí tienen, no sé si logran verlo ahí, como un corazoncito. Dice, a ver, el trabajo tiene como dibujito como un portafolio. ¿Sí? Para otro, qué sé yo, para el albañil tendrá la cuchara del albañil, qué sé yo, para otro, todo, ¿no? El dinero, creo que todo, una bolsita con el signo plata. Las relaciones, que tiene dibujado ahí un corazón. ¿Por qué? Porque se trata de las relaciones, y hay diversidad de clases de relaciones, con la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con parientes, hermanos, personas que no son ni tu pariente ni tu hermano, pero que también los estimás, que son importantes para vos, digamos, pueden ser los amigos. Entonces, que no sean más importantes que Dios. Que no les saque el tiempo a Dios, o el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios en nuestro ministerio. ¿Sí? Como que a veces suele suceder el caso de que, bueno, justo que esta mañana justo llegó un pariente, llegó una, y hay que hacer. Y algunos se quedan, y algunos dicen, no, justo tu visita, justo tu esto, justo tu esto. No, vos tenés que saber que tu tiempo, ese tiempo es de Dios. Ese tiempo es de Dios. Y al principio esta gente que se relaciona con vos no te va a entender, pero después vas a saber que ese horario no tiene que ya molestar. Que ese horario no te va a encontrar. Y aunque te encuentre, se va a encontrar porque le diga, mira, me estoy yendo, estoy saliendo. ¿Sí? Me estoy yendo a la iglesia, me estoy yendo a hacer esto, me estoy yendo a visitar a alguien, me estoy yendo a predicar la palabra de Dios, me estoy yendo. Ese tiempo no es tuyo, pues ya le diste a Dios. Entonces, por consecuencia, le diste a Dios ese tiempo, no le saca el tiempo a Dios y se lo da a las personas que se relacionan con vos. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que saber tratar ese tema. Tenemos que saber hacerle ver a la gente, o a las personas, o a la gente con la cual nos relacionamos, que ese tiempo uno dispone, que ese tiempo ya lo tiene ocupado. Como cuando alguien te viene a visitar y justo vos te tenés que ir a trabajar y no te quedás, porque no, vos te vas a trabajar, igual. Y entonces ese peso lo tenemos que dar a Dios. ¿Sí? Ese peso, no estoy hablando de peso plata, sino ese peso de importancia. ¿Sí? Las adicciones. Es que por ahí antes se hablaba mucho de las adicciones, más de los vicios. O de los vicios del alcohol, el vicio del cigarrillo, el vicio de la droga. ¿Sí? Adicciones. Y tiene como signo ahí una cadenita, que es la que te ata. Entonces hoy aparecen otras clases de adicciones. Por ejemplo, otra adicción como el tema del celular, las redes sociales y cosas, ¿sí? Que viene ahí. Hoy, inclusive hoy, antes para jugar los juegos de azar y timbear todo eso, tenías que irte al casino o juntarte con otras personas físicamente, digamos, en un lugar. Y hoy ya ni eso. Hoy ya te puedes ahí nomás a traer el celular. Y encima hoy tener el tema de que en el celular también tener la plata. Y ahí nomás pagar con eso y acuérdate más, porque nunca le va a ganar el sistema, ¿viste?
Y ese es el engaño, el querer ganarle al sistema, el querer ganarle a la máquina. Jugar, y la máquina es la máquina. La máquina te estudia tus movimientos, te estudia tus costumbres y no le va a ganar. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué pasa? Cuando estás enviciado, es como que tu mente empezar a dar vuelta y ahí está dando vuelta con esa situación, esa cosa, y estás ahí atado. Esa es la atadura emocional, te ata, estás atado, estás aprisionado, y en eso no me pensar, en eso no me hablar, ¿sí? Eso te das cuenta con esas personas que están atados por un vicio, por la droga, y hablan hasta de la misma forma, llegan a tener un léxico. El otro día hablábamos con Elena de ese tema, los léxicos, a veces hablan y para no decir claramente las cosas como de que van a ir a comprar droga, que se van a drogar, y dicen de otra manera, y a lo mejor como vos no manejas ese vocabulario, alante tuyo van a estar hablando de que van a comprar y vender y drogarse, y vos ni siquiera lo vas a captar, porque no está en ese vocabulario. Pero el que está manejando ese léxico, de una ya se da cuenta, ya sabe, hasta se dan cuenta por los movimientos, por su manera de hablar, sus gestos. Pero si uno está en eso, no te da ni cuenta. Entonces son las adicciones. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en nuestra vida nosotros podemos ir agarrando adicciones que al principio no son malas, digamos, ¿sí? No costumbre, pero después el punto es cuando te ata y te quita cosas, te quita tiempo, ¿sí? Por hacer eso, ¿sí? Te quita el tiempo y hasta algunos ni a trabajar se van, ¿sí? Otros que están ahí, por ejemplo, con los juegos, con la computadora, y algunos ni se bañan, porque ahí taca, ahí juega y hay algunos que dicen que hasta se puede llegar a explotar el cerebro, porque tanto están ahí, el cerebro de ellos es como que está tan bien hecho, digamos, el que lo hizo, el que lo fabricó, para acelerarte, para atarte y retenerte ahí, que vos no te querés perder el momento, no te querés perder porque no querés perder ¿cómo es que se dice? Lo que ganaste, digamos, hasta ese momento, y vos dejás, después tenés que empezar de cero, y si dejaste, y ahí, viste, y está así, y yo digo, no, a la máquina no le gana nunca. Pero tenemos que cuidarnos, porque en nuestra gente, en nuestra vida, nosotros podemos llegar a agarrar vicios, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta y cambiar esas cosas. Amén. Otro, el dolor, el pasado y el victimismo. Y este tiene como signo un emoticón que tiene una lágrima. ¿Sí? El dolor. Acá hay tres cosas emocionales. Dolor, ¿sí? Que puede ser real el dolor, dolorido, dolor del corazón, dolor por las cosas que le hicieron, dolor por el pasado, por un montón de cosas, el dolor. Pero nosotros tenemos que entender que no tenemos que estar atados a ese dolor. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que buscar la sanidad en el Señor. Tenemos que meterlo en la oración, meterlo a buscar la sanidad del Señor, ¿sí? De buscar ayuda en todo caso. Si no sabemos cómo hacerlo, buscamos ayuda. Hablamos con alguien, hablamos con el pastor, hablamos con la pastora, hacemos cita, hablamos, buscamos, ¿sí? Y muy importante, que por ahí a lo mejor suele llegar a pasar que alguien que tiene una herida, un dolor, algo que sabe que le pasa, se siente mal y quiere salir de eso, va y habla con un líder, con un pastor, y habla una vez, pues se siente bien, y escucha, no, ya está, ya lo dejó, pero no se logró la sanidad, porque hay veces que eso es tan profundo que se necesita un proceso. Es como cuando vos te vas al doctor, ¿viste? El doctor te dice, bueno, venite la otra semana, venite acá, te va dando fecha, porque quiere ver el progreso. Y como te dije al principio, ¿no? A veces nosotros queremos que en una nos sane, y para Dios no hay nada imposible, pero hay cosas que se necesitan hablar, necesitan que nosotros podamos ver los puntos de vista del lado de Dios, porque nosotros a veces tenemos el punto de vista del lado de nosotros, de lo que nos hicieron, de lo que nos dijeron, de que nosotros tenemos razón, de que por qué, y entonces tenemos que llevar a ver del lado de Dios, inclusive de las otras personas, ¿sí? A lo mejor nosotros estamos encerrados en un pensamiento y estamos atados, pero necesitamos salir de ahí, de ese enfrascamiento y liberarnos del dolor. Para eso también murió Jesús. Él sufrió el castigo, el dolor, para librarnos de los dolores del corazón, de los dolores del alma, ¿sí? Esas heridas que hay en el corazón, que muchas veces podemos incluso ir a los doctores, pero los doctores no te sanan de esas cosas. Te pueden dar medicamentos para que te aplaque,
¿sí? A lo mejor estás muy acelerado, muy acá tu cabeza a mil por una situación que viviste, que te pasó y no puedes salir. Y vaya al doctor y el doctor te da una pastillita para que te tranquilices. Pero te tranquilizando, ¿sí? O a lo mejor andas así, todo, viste, todo topado así, pero tu mente sigue dando vueltas en el tema y no te sanas. Lo único que puede sanar es Dios. Liberarnos, Dios. El pasado, dice. Hay algo que tenemos que entender sobre el pasado. El pasado es incambiable. Ya está, ya pasó. Entonces, a veces que hay algunos que están en el pasado, atados al pasado, tratando de entender que por qué le hicieron esto, pero ni aunque sepa el por qué te hicieron, no solucionar. El pasado en el pasado. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el pasado no tiene más solución. Las heridas podemos llevarlas a Dios y sanarlas, los que nos hicieron. Pero lo que pasó ya pasó. Ya no lo podemos solucionar. O por ahí hay gente que por ahí de repente dice que esperan que en el pasado le hicieron daño, vengan ahora a disculparse o a pedirle perdón. Y si ocurre bien y si no, tenemos que llevarlo a los pies del Señor esa cosa. Y el victimismo, el víctima. Se hace lo víctima. Entonces no tenemos que andar por la vida siendo víctimas. Victimismo es el que siempre, ¿viste?, se siente la víctima. Siempre se hiere, y si no se hiere, si no lo hieren, se autohiere, ¿viste? Para sentirse, la teoría es que si es víctima, le quiere hacer sentir mal a la otra persona que está mal por culpa del otro. Por tu culpa que estoy así. Mirando cómo estoy, por tu culpa. ¿Viste? Porque vos me hiciste así, porque vos me dijiste tal cosa, porque vos me hiciste esto, y entonces yo por eso estoy así. Y está ahí. Y muchos viven así su vida, ¿viste? Y le sacan rédito a su vida. Pero es tan feo eso. Porque ahí también entra la manipulación. Porque se hacen víctimas y a través de ese victimismo manipulan a otro. ¿Qué quiere decir manipular? Le miente. ¿Sí? Le miente de tal manera que la otra persona le cree y accede a lo que víctima quiere. Y se hace y se victimiza y le manipula. Generalmente lo que hacen eso, entre otros, digamos, son los que están en la zona adicta, que se drogan, ¿sí? Y entonces, estaba hoy contándome la pastora, estaba mirando sobre un tema, que una persona, un joven, ya para ese momento un hombre grande, ya digamos, pero desde que era joven, creo que había conocido a Dios, y dice que desde joven él se empezó a drogar, y cada vez se drogaba más, y entonces que él quería era plata para comprar la droga, y entonces él se victimizaba y le exigía a la madre que le dé plata para comprar droga. Entonces así seguía él, ahí le manipulaba, qué sé yo, porque la madre no le quería dar plata para la droga, entonces él tenía reacciones violentas, rompía las cosas, le atacaba a la madre, y hacía un montón de cosas violentas que le manipulaba, que le terminaba dando. Y cada vez le daba más, hasta llegó el punto de que ya no tenía de dónde sacar para darle, y entonces él vendía cosas, que era una familia más o menos de bien, digamos, que él vivía con la madre. Y le empezaba, así le manipulaba, toda su vida le manipuló hasta que la madre se murió. ¿Viste? Y en todas esas cosas que le pasaba emocionalmente, se había enfermado, qué sé yo, porque, ¿viste?, es feo vivir esa situación, que todo el tiempo te están manipulando, que tener tu reacción, toda flor de piel, tus emociones, digamos, porque no entendés ni en qué momento va a tener la reacción la otra persona, y en qué momento se va a enojar, y en qué momento va a decir esto, y se dice que le va a caer bien o no le va a caer bien, y entonces todo un tema emocional, y te terminó enfermando. Y esta mujer se enfermó y se murió. Y después que se murió y pasó el tiempo, este joven ya grande, digamos, recién se da cuenta de todo lo que él le hizo a la madre. Pero ya la madre estaba muerta. Ya no tiene la máquina del tiempo para volver atrás el tiempo. Ya entonces él, ahí lo único que él puede hacer es contar su experiencia y en cómo es que un adicto hace, cómo un adicto se comporta y cómo manipula y cómo las personas que acceden a esa manipulación en realidad no le están haciendo bien a esa persona, sino que le están haciendo mal y se hacen un mal peor a sí mismo. Porque al ser manipulado, la otra persona nunca se va, siempre va a querer más, siempre más. Y entonces eso le pasó a este joven, se dio cuenta, pero tarde, esto que murió la madre. Entonces, eso es lo que es el victimismo, víctima. Que nosotros también podemos llegar hasta eso, víctima, porque hay gente que se victimizan con los hijos, ¿viste? Que
se victimiza y le trata de meterle, qué sé yo, a los hijos en una deuda emocional eterna. ¿Qué es la deuda emocional? Es que todo el tiempo le está diciendo, vos me debés esto, vos me debés porque yo te crié, porque yo te ayudé, porque yo te di, y gracias a mí vos sos todo esto, y gracias a mí lo que vos lograste esto, y le están metiendo una deuda emocional, todo el tiempo le está sacando en cara, cuando en realidad no le debe, es un deber. O sea, es algo que naturalmente se tiene que dar, digamos, el padre tiene que ayudar al hijo hasta que el hijo, bueno, de su vuelo, digamos. Tampoco el padre tiene que ayudar toda su vida, el hijo tiene que entender que tiene que llegar el momento, no tiene que volar solo. ¿Viste? Tiene que arreglarse solo, digamos. Entonces también va de parte de los hijos a veces esa deuda emocional. Que no, porque el padre, porque la madre, porque tiene que ayudar sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y entonces ahí está ese tira y afloje y en medio de la manipulación, el victimismo siempre. Y ahí el diablo está metido siempre. Porque no hay felicidad. Siempre está ahí, como te dije, está esperando a ver qué le va a decir. Si le gusta o no le gusta. Si está bien o está mal. Si le agradó lo que le dio o no le agradó. O ahora, ¿con qué se va a venir? Y siempre con la emoción a flor de piel. Es horrible, feo. ¿O no? ¿Sí? ¿Amén? A lo mejor eso le pasó a usted o ve que le pasa a otro. ¿Sí? Pero es bueno saber y entender esas cosas. Primero saber y conocer esto. Y después ver, a ver cómo salgo, si estoy en eso, cómo salgo de eso. Y si estoy ahí como entrando en eso, ver que no me metan en eso. No me metan en ese círculo de victimismo, de dolor, de pasado, de que está ahí. No, tenemos que crear una relación, tenemos que tener relaciones sanas. No relaciones caprichosas ni caprichosas. Relaciones sanas, ¿sí? Que no involucren deuda de la que le estoy diciendo. No le debemos nada a nadie. ¿Sí? Tenemos que aprender también a decir no muchas veces. Porque hay veces que no sabemos cómo decirle que no a la otra persona y sabemos que no, le tenemos que decir que sí, pero no sabemos la forma. No, tener miedo de que a la otra persona no le guste, se desagrade, se enoje y ahí otra vez vuestra, sé lo mismo. ¿Viste? Y no, tenemos que aprender también. Pero hay veces que hay algunos que llegan a ese punto del no, pero cuando explotan, el no, él ya se peleó con todo el mundo. Y no tenemos que tampoco llegar hasta ahí. Amén. Y bueno, y en esto, como dice la palabra de Dios, pedirle sabiduría a Dios. Pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude. O hablar, ir a consejería, hablar, preguntar, porque a lo mejor ahí no está sencillo, pero nosotros estamos tan cerrados que no vemos la salida. Y una palabra, un consejo, a lo mejor una pregunta. ¿Sí? A veces cuando las preguntas suelen desatar embrollos, ataduras, uno a veces no sabe cómo actuar y va y busca y te pregunta, pero ¿y esto? Y ahí es como que se nos abre la puerta, así que estaba cerrada o que no entendía o no nos daba cuenta, pero ahí, ¿sí? Una pregunta que el buen consejero dice que no es el que da tanto consejo, sino el que sabe hacer las preguntas correctas. Entonces, haga su lista allá, ve en qué lugar le pone a Dios. 4. ¿Qué lugar le ponemos a Dios? Y no solamente que le ponemos a Dios, sino que le damos esa importancia a Dios, que tenga el peso en nuestra vida. Dios está en este lugar. ¿Sí? A lo mejor está ya en el número 10, corrámoslo al 9, al 8, al 7, así. ¿Sí? Que Dios vaya teniendo importancia para nosotros, en lo que nosotros decidimos hacer. A lo mejor sí decimos una promesa a Dios, y que esa promesa que le hicimos a Dios pueda tener ese peso de poder nosotros cumplir a Dios. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a cuidar nuestro corazón, Señor, de las raíces amargas. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a exponernos delante de tu presencia, Padre, a entender que a pesar de toda circunstancia tú nos amas. Tú nos amas, Padre, que realmente tú no miras nuestro pecado, tú nos amas a nosotros, que tú aborreces nuestro pecado, pero que nos amas a nosotros, pero que el deseo de tu corazón, Señor, es que realmente cambiemos, que realmente nos convirtamos a ti, Señor, que no nos pase como a Efraín, que no se quiso convertir, que podamos entender, Señor, que necesitamos convertirnos a ti. Necesitamos convertirnos a ti. Necesitamos convertirnos a ti, Señor.
Dejar el pasado en el pasado. Dejar, porque tu palabra dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Señor, que tú puedas ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Que tú seas más importante que nuestro trabajo. Que tú seas más importante que el dinero y la seguridad financiera. Que seas más importante que las relaciones. Que seas más importante que las adicciones. Que seas más importante que el dolor, el pasado y el victimismo. Que podamos dejar el pasado en el pasado. Que no brote ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Sácanos del victimismo, sácanos del dolor, sácanos del pasado, Padre. Que podamos hacer como dijo el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante, metiendo a tus propósitos, metiendo, Señor, a la visión que tú tienes para mí, metiendo, Señor, a alcanzar los propósitos que tienes conmigo, Padre. Oh, aleluya. Quita, Señor, de nuestro corazón todo enfriamiento. Saca de nuestro corazón, Padre, el dolor. Saca de nuestro corazón, Padre, aleluya, que podamos volver al primer amor. Que podamos volver a amarte como al principio, Señor. Yo hoy, Dios mío, tomo la posta, me adelanto y te pido perdón, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, por no darte el primer lugar en mi vida. Me arrepiento, Señor, por permitir en mi vida, Señor, el enfriamiento. Me arrepiento, Señor, por haber dejado el primer amor. Por haber dejado enfriar en mi vida ese amor contigo. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús, de todas obras malas. Me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Libérame, Dios. Sácame del apocamiento. Sácame de la frialdad. Sácame, Dios, en el nombre de Jesús. Me arrepiento, Señor, porque no quiero que el candelabro sea quitado de mi vida. Aleluya. Oh, Señor, sé que tú tienes un gran propósito conmigo y con mis hermanos, Padre, y con esta iglesia. Queremos estar, Señor, en tu camino, en tus propósitos, en lo que tú quieres hacer con nosotros. Que cuando tú quieres hacer algo, nosotros estemos ahí, Padre, preparados, dispuestos, Señor, a lo que tú quieres hacer. Aleluya.